Qué bueno tenerte aquí. Ponte cómodo, suscríbete y vamos a disfrutar la historia de hoy. Nunca pensé que mi carrera como policía terminaría de esta forma. Durante más de 15 años trabajé en la prisión estatal, donde había una regla que todos respetábamos sin cuestionar. Nadie debía tener contacto con el prisionero de la celda 23, al final del pasillo sur. Nos decían que era por nuestra seguridad, pero nunca imaginé lo que descubriría cuando mi curiosidad pudo más que mi sentido del deber. Ahora vivo atormentado, perseguido por una presencia que no puedo ver pero que controla cada aspecto de mi vida. Esta es mi historia, mi confesión. Les advierto que una vez que la escuchen, tal vez ustedes también se vuelvan parte de ella. Me llamo Gabriel Méndez, tengo 53 años y hace apenas 6 meses me retiré del servicio policial después de 25 años. Los últimos 15 los pasé trabajando como guardia en la prisión estatal, un trabajo que para muchos sería monótono, pero que para mí resultaba fascinante por la psicología humana que podías observar a diario. Compartía turnos con mi compañero de años, Ernesto, un tipo callado pero observador que había estado allí desde que construyeron el ala sur en 1997. En esta prisión, como en todas, existían protocolos y reglas que debíamos seguir. Algunas tenían sentido lógico: no dar la espalda a los presos, mantener distancia, no compartir información personal. Pero había una regla particular que siempre me pareció extraña. Ningún guardia debía interactuar con el prisionero de la celda 23, la última del pasillo sur. Ni siquiera podíamos mirarle directamente a los ojos. Cuando le llevábamos comida, debíamos dejarla en el pasaplatos sin pronunciar palabra y retirarnos inmediatamente. La primera vez que pregunté sobre esta regla, mi supervisor, el capitán Jiménez, me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Esa regla lleva más tiempo aquí que cualquiera de nosotros, Méndez. No se cuestiona, se obedece, me dijo secamente. Esa respuesta solo aumentó mi curiosidad, pero aprendí a callarme. De vez en cuando escuchaba rumores entre los guardias veteranos, susurros sobre que aquel hombre llevaba más de 20 años allí, aunque en su expediente figuraba que tenía apenas 30 años. Lo más perturbador era que, a diferencia de otros presos que envejecían visiblemente con los años, él mantenía siempre el mismo aspecto: alto, fuerte, con una postura perfecta y una mirada intensa que parecía atravesarte cuando te atrevías a observarle de reojo. Su pelo negro siempre perfectamente peinado hacia atrás, sin una sola cana, sin una sola arruga que delatara el paso del tiempo. Era como si para él, el tiempo se hubiera detenido. Una noche de invierno, durante un turno particularmente silencioso, decidí revisar los archivos. Quería saber más sobre aquel hombre. En el sistema digital no había nada, así que tuve que buscar en los archivos físicos, esos que nadie revisaba ya. En el sótano, entre cajas polvorientas, encontré una carpeta amarillenta con el número 23 escrito a mano. Dentro, un expediente con apenas 3 hojas y una fotografía en blanco y negro que mostraba exactamente al mismo hombre que yo veía cada día, pero la fecha era de 1982. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Según aquellos documentos, el preso se llamaba Víctor Domínguez y había sido condenado por 5 asesinatos brutales. Pero lo más inquietante era una nota manuscrita grapada al expediente. Advertencia: no establecer contacto verbal bajo ninguna circunstancia. No responder a sus preguntas. No mantener contacto visual prolongado. La nota estaba firmada por el antiguo alcaide, fallecido hacía ya una década. Los días siguientes comencé a prestar más atención al pasillo sur. Me asignaron varias veces la tarea de llevarle la comida, y aunque seguía el protocolo al pie de la letra, no podía evitar sentir su mirada clavada en mi nuca mientras me alejaba. Una tarde, mientras retrocedía tras dejar la bandeja, escuché algo que me heló la sangre. Una voz profunda, melodiosa, casi hipnótica que pronunció claramente: sé que tienes preguntas, Gabriel. Yo tengo respuestas. Aquella noche no pude dormir. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca llevábamos identificaciones visibles cuando tratábamos con él. Y lo más perturbador, nunca antes le había escuchado hablar. Según los rumores entre los guardias más antiguos, llevaba años sin pronunciar palabra, quizás décadas. Al día siguiente, pedí cambio de asignación, pero el capitán Jiménez se negó. Todos pasamos por esa fase de curiosidad, Méndez. Se te pasará, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Comenzaron a suceder cosas extrañas, pequeñas al principio, casi imperceptibles. Objetos que cambiaban de lugar en mi casa cuando vivía solo. Llamadas telefónicas donde solo se escuchaba una respiración pausada.
La sensación constante de ser observado incluso en mi propia ducha. Traté de convencerme de que era el estrés del trabajo, pero una parte de mí sabía que algo había cambiado desde aquella tarde en que escuché su voz. Ernesto notó mi inquietud. «Te ves como la mierda, Gabriel», me dijo sin rodeos mientras tomábamos café en la sala de descanso. Le conté sobre las pequeñas anomalías, pero omití mencionar al prisionero 23. Ernesto me miró fijamente, como evaluándome, y luego suspiró profundamente. «Deberías pedir unos días libres», sugirió, pero había algo en su tono, una preocupación que iba más allá de lo que expresaban sus palabras. Esa misma semana, durante una ronda nocturna, las luces del pasillo sur comenzaron a parpadear. Estaba solo, los demás guardias se encontraban en otras secciones. El sonido de mi linterna golpeando contra mi pierna era lo único que rompía el silencio sepulcral. Cuando pasé frente a la celda 23, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad absoluta, pude escuchar su voz nuevamente. «Gabriel, necesito que me escuches. El tiempo se está acabando». Encendí mi linterna con manos temblorosas. El haz de luz iluminó su rostro. Estaba de pie, justo detrás de los barrotes, tan cerca que podría haberlo tocado si extendía mi brazo. Sus ojos reflejaban la luz de manera antinatural, como los de un animal nocturno. No había sonrisa en su rostro, solo una expresión de urgencia genuina. Por primera vez, sentí que había algo más que miedo en lo que experimentaba. Había una extraña fascinación. Las luces volvieron tan repentinamente como se habían ido. Me alejé rápidamente, pero esa noche marcó un punto de inflexión. Comencé a notar patrones. Las perturbaciones ocurrían siempre a la misma hora, las 3:27 de la madrugada. En casa, me despertaba exactamente a esa hora, con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de mi cama. En la prisión, a esa hora precisa, las luces del pasillo sur siempre fluctuaban por unos segundos. Mi comportamiento empezó a cambiar. Me volví irritable, distante. Mi ex esposa, Laura, con quien mantenía una relación cordial por nuestra hija, me llamó preocupada una tarde. «Teresa dice que actuaste muy extraño durante su visita del domingo, que te quedaste mirando por la ventana durante casi una hora sin decir palabra». No recordaba ese episodio. De hecho, había comenzado a tener lagunas mentales, periodos de tiempo que simplemente desaparecían de mi memoria. Una mañana, al afeitarme, noté algo en mi reflejo. Una marca rojiza en mi cuello, como si alguien hubiera presionado un dedo con fuerza contra mi piel. Mientras la examinaba, el espejo se empañó repentinamente a pesar de que no había usado agua caliente. En la condensación apareció un mensaje escrito: «Celda 23. Esta noche». Las letras se desvanecieron en segundos, pero la imagen quedó grabada en mi mente. El capitán Jiménez me llamó a su oficina ese mismo día. Me miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Méndez, varios compañeros han reportado comportamiento errático. Te han visto hablando solo en los pasillos». Su voz sonaba distante, como si me hablara a través de un túnel. «Voy a asignarte tareas administrativas por un tiempo. Aléjate del ala sur». Asentí mecánicamente, pero dentro de mí sabía que ya era demasiado tarde. Algo había comenzado, y no se detendría con un simple cambio de asignación. Esa noche, contrario a todas las reglas y a mi propio instinto de supervivencia, regresé a la prisión durante mi tiempo libre. El guardia de la entrada, un novato que apenas me conocía, me dejó pasar sin hacer preguntas cuando le dije que había olvidado unos documentos. El pasillo sur estaba en silencio, apenas iluminado por la luz de emergencia. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los presos pudieran escucharlo. Cada paso que daba hacia la celda 23 parecía llevarme más profundo en un abismo del que quizás nunca podría regresar. Llegué frente a la celda 23 exactamente a las 3:27 de la madrugada. El prisionero estaba sentado en su cama, como si me hubiera estado esperando. Su postura era relajada, pero había una tensión evidente en sus hombros, como un depredador listo para saltar. «Has venido», dijo simplemente. Su voz sonaba diferente ahora, menos hipnótica y más humana, vulnerable incluso. Me sorprendí a mí mismo respondiendo, rompiendo la regla cardinal que había seguido durante años. «¿Quién eres realmente?», pregunté, manteniendo mi distancia de los barrotes. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Creo que la pregunta correcta sería: «¿Qué soy?». Se levantó con un movimiento fluido y se acercó. La luz mortecina creaba sombras profundas en las cuencas de sus ojos. «Mi nombre real no importa ahora. Fui un hombre una vez, hace mucho tiempo. Ahora soy un recipiente». Sus palabras me provocaron un escalofrío,
pero ya no podía detenerme. Había llegado demasiado lejos. ¿Un recipiente para qué?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. El prisionero apoyó su frente contra los barrotes, cerrando los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo, el iris había cambiado. Ya no eran marrones, sino de un color ámbar brillante, casi dorado, con una pupila vertical como la de un gato. Para algo antiguo, respondió con una voz que ahora parecía contener ecos, como si varias personas hablaran al unísono. Algo que estaba aquí mucho antes que la humanidad y que permanecerá cuando ustedes se hayan ido. Nos llaman con muchos nombres en diferentes culturas. Demonios, espíritus, dioses olvidados. Pero somos simplemente los otros. Sus palabras resonaban con una verdad terrible que no podía negar, por más que mi mente racional luchara contra ella. Me contó una historia que destrozó todo lo que creía saber sobre el mundo. Según él, estos seres habían existido siempre en los márgenes de nuestra realidad, alimentándose de emociones humanas intensas. La mayoría eran inofensivos, simples parásitos emocionales. Pero algunos, los más poderosos, podían poseer cuerpos humanos y manipular mentes. El ser que habitaba en él era uno de estos últimos, capturado en 1982 después de una serie de asesinatos rituales. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté, consciente de que cada palabra que intercambiábamos rompía más profundamente el protocolo que debía haber protegido mi mente. Su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes demasiado perfectos, demasiado blancos. ¿Por qué te he elegido, Gabriel? Llevo observándote durante años. Tienes algo especial, una sensibilidad que la mayoría no posee. Puedes vernos, sentir nuestra presencia. Negué con la cabeza, intentando rechazar sus palabras, pero sabía que tenía razón. Toda mi vida había experimentado momentos inexplicables, sensaciones de presencias invisibles, sueños tan vívidos que parecían más reales que la vigilia. Siempre los había atribuido a una imaginación hiperactiva, pero ahora todo encajaba de una forma terrible y perfecta. El prisionero extendió su mano a través de los barrotes. «Tócame», ordenó suavemente, «y entenderás completamente». Mi cuerpo se movió casi sin mi consentimiento. Sabía que estaba cometiendo un error fatal, que estaba traicionando años de advertencias y protocolos. Pero no podía detenerme. Era como si toda mi vida hubiera sido un camino que inevitablemente me conducía a este momento, a esta decisión. Nuestros dedos se tocaron brevemente. Una descarga de energía recorrió mi cuerpo, y de repente vi todo. Vi la verdadera naturaleza del ser que habitaba en aquel cuerpo humano. Vi su origen en las profundidades del cosmos, su llegada a la Tierra en tiempos prehistóricos. Vi los siglos que había pasado saltando de un huésped a otro. Vi las vidas que había destruido, no por maldad sino por una indiferencia absoluta hacia el sufrimiento humano. Me tambaleé hacia atrás, rompiendo el contacto. Mi mente apenas podía procesar lo que había experimentado. El prisionero, no, la criatura me observaba con una mezcla de diversión y algo parecido a la compasión. «Ahora entiendes por qué la regla existe», dijo. «No es para protegerlos a ustedes de mí. Es para proteger al mundo de lo que puedo hacer a través de ustedes». Las piezas encajaron en mi mente como un rompecabezas macabro. La regla de no hablar con él, de no mirarlo a los ojos, no era por temor a que pudiera escapar físicamente. Era porque su poder residía en su capacidad para influir en las mentes de quienes interactuaban con él. Y yo acababa de abrir mi mente completamente a su influencia. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura habló de nuevo, pero esta vez sus palabras no llegaron a través de mis oídos sino directamente a mi mente. «Gracias por tu servicio, Gabriel. Ya no necesito este cuerpo gastado. Tú serás mi nuevo hogar». Un dolor agudo estalló detrás de mis ojos mientras sentía como algo intangible pero infinitamente pesado se transfería del prisionero hacia mí. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el cuerpo del prisionero desplomándose en el suelo de su celda, súbitamente vacío, como una marioneta sin titiritero. Desperté en mi casa sin recordar cómo había llegado allí. Según mi reloj, habían pasado 2 días completos. Mi teléfono mostraba docenas de llamadas perdidas del capitán Jiménez y de Laura. Me sentía extrañamente distante de mi propio cuerpo, como si estuviera observándome a mí mismo desde una pequeña ventana en el fondo de mi mente. Mis movimientos parecían automáticos, fluidos pero no completamente bajo mi control. «Somos 2 ahora en un solo cuerpo», escuché mi propia voz decir, aunque yo no había decidido hablar. Mi reflejo en el espejo del baño me mostró mis propios ojos, pero el iris había adquirido ese tono ámbar dorado que había visto en el prisionero. La pupila se contraía y expandía como la de un felino,
respondiendo a estímulos que yo no podía percibir. No luches, Gabriel. Solo lo hará más doloroso para ti. Intenté gritar, pero mi boca no respondía a mis órdenes. Intenté mover mis manos, mis piernas, cualquier parte de mi cuerpo, pero era como estar paralizado dentro de mi propia piel. La entidad que ahora compartía mi cuerpo río con mi propia garganta. Impresionante. La mayoría se rinde mucho antes. Tienes una voluntad fuerte, por eso te elegí. Los días siguientes fueron una pesadilla de conciencia atrapada. Observé impotente cómo la criatura usaba mi cuerpo para moverse por el mundo. Llamó al trabajo para reportarse enfermo. Reorganizó mi casa, tirando objetos personales y fotografías familiares. Cambió mi dieta, consumiendo carne casi cruda y cantidades inusuales de sal. Lo peor era cuando dormía. En mis sueños la entidad me mostraba visiones de su existencia a lo largo de los siglos, los cuerpos que había habitado, las vidas que había destruido. Una tarde, mi hija Teresa vino a visitarme, preocupada por mis llamadas sin responder. Desde mi prisión mental observé con horror cómo la criatura interpretaba perfectamente mi personalidad. Sonreía como yo, usaba mis expresiones, incluso recordaba anécdotas de nuestra relación. Pero Teresa, mi inteligente y perceptiva hija, notó que algo andaba mal. «Papá, tus ojos, ¿estás usando lentes de contacto?», preguntó, frunciendo el ceño. La criatura utilizó mi boca para reír y desestimar su preocupación. «Es solo una infección leve, cariño. Nada de qué preocuparse». Pero vi la duda en el rostro de Teresa, la forma en que dio un paso casi imperceptible hacia atrás. Quise gritar, advertirle que se alejara, que corriera, que esa cosa no era yo. En un momento de desesperación, logré reunir toda mi fuerza de voluntad y, por un breve segundo, recuperé el control. «Ayúdame», susurré con mi voz real, ronca por el esfuerzo. Los ojos de Teresa se abrieron con sorpresa y miedo. Antes de que pudiera decir nada más, la entidad retomó el control con una fuerza brutal que sentí como un latigazo mental. «Lo siento», dijo usando mi voz, ahora perfectamente modulada. «He estado tomando una medicación fuerte que me hace decir tonterías. Quizás deberías volver otro día». Después de que Teresa se marchara, la criatura castigó mi pequeño acto de rebelión sumergiéndome en un torbellino de recuerdos ajenos. Vi civilizaciones antiguas a través de ojos que no eran humanos. Sentí el hambre insaciable de emociones que impulsaba a estos seres. Experimenté la fría indiferencia con la que veían nuestras vidas efímeras. Cuando finalmente me liberó de estas visiones, me sentía más débil, más fragmentado. «No vuelvas a intentarlo», advirtió la criatura usando mis propios pensamientos para comunicarse. «La próxima vez, usaré tus manos para dañar a alguien que amas. ¿Entiendes?». Lo entendía perfectamente. Estaba atrapado con esta cosa, y cualquier resistencia pondría en peligro a mi familia. Me resigné a ser un observador silencioso en mi propio cuerpo, esperando una oportunidad que tal vez nunca llegaría. Pero entonces sucedió algo inesperado. Recibí una visita del capitán Jiménez. Cuando abrí la puerta, su expresión me dijo que sabía exactamente lo que había ocurrido. «Méndez», dijo formalmente, «necesito que vengas conmigo». Sus ojos se fijaron en los míos, y no mostró sorpresa ante su color antinatural. La entidad, usando mi cuerpo, intentó cerrar la puerta, pero Jiménez era más fuerte y la mantuvo abierta con un brazo. «No funcionará», dijo Jiménez con una calma sorprendente. «Sabemos lo que eres. Sabemos lo que has hecho». Sacó de su bolsillo un pequeño objeto metálico que parecía una placa grabada con símbolos que no reconocí. Al verlo, sentí como la entidad se agitaba dentro de mí. Una mezcla de furia y lo que parecía ser miedo. Era la primera vez que sentía vulnerabilidad en ella. Jiménez avanzó un paso, sosteniendo la placa frente a él como un escudo. Sabíamos que esto podría pasar algún día. Por eso la regla existe. Por eso vigilamos. Siempre vigilamos. Detrás de él aparecieron Ernesto y otros 2 guardias que no reconocí. Todos llevaban placas similares. La entidad intentó hacerme retroceder, pero mi cuerpo parecía responder más lentamente, como si la presencia de aquellos símbolos debilitara su control. «Gabriel», dijo Jiménez directamente, como si supiera que yo seguía ahí, atrapado. «Si puedes oírme, tienes que luchar. Ahora, es tu única oportunidad». Sus palabras encendieron una chispa en mi conciencia fragmentada. Reuní cada partícula de voluntad que me quedaba y empujé contra la presencia invasora. Por un momento, sentí como mi control volvía, como dedos entumecidos que recuperan la sensibilidad después de un largo frío. La lucha interna debió reflejarse en mi rostro,
porque Jiménez asintió con aprobación. «Sigue así», murmuró, avanzando otro paso. La entidad rugió dentro de mi mente, un sonido que trascendía lo físico y reverberaba a través de mi ser. Mi nariz comenzó a sangrar, y sentí un dolor agudo detrás de los ojos. Algo estaba rompiéndose dentro de mí, una barrera que separaba mi mente de la criatura. Con un último esfuerzo desesperado, logré articular palabras propias. «¿Cómo? ¿Lo supiste?» Jiménez sonrió tristemente. «Porque yo también rompí la regla, hace 22 años. Pero tuve ayuda para contenerlo. Formamos un grupo, los que sobrevivimos. Nos preparamos para cuando volviera a intentarlo. La revelación cayó sobre mí como un rayo. No era el primero. Había otros. Habían estado vigilando, esperando, sabiendo que la entidad eventualmente intentaría escapar de nuevo. El mundo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. La realidad parecía doblarse y estirarse como si fuera de goma. La lucha interna entre mi voluntad y la de la criatura estaba afectando de alguna manera el tejido mismo de la percepción. Jiménez y los demás comenzaron a recitar algo en un idioma que no reconocí, sus voces uniéndose en una cadencia hipnótica que resonaba con algo profundo dentro de mí. La batalla por el control de mi cuerpo alcanzó su punto culminante en mi propia sala de estar, convertida ahora en un campo de batalla metafísico. Los guardias habían formado un círculo a mi alrededor, sus placas metálicas brillando con una luz que mis ojos humanos nunca habían percibido antes. El capitán Jiménez dirigía un ritual que parecía tan antiguo como la entidad misma, palabras en un lenguaje que precedía a la civilización humana. Mi cuerpo convulsionaba violentamente, sacudido por la guerra interna. La entidad luchaba con desesperación, utilizando recuerdos y emociones como armas contra mí. Me mostró visiones de mi ex esposa muriendo, de mi hija sufriendo accidentes horribles, intentando quebrar mi resistencia con terror puro. Pero cada visión macabra solo fortalecía mi resolución. Esta cosa había estado usando el miedo como herramienta durante milenios. No iba a permitir que lo usara contra mí. «Está funcionando», exclamó Ernesto cuando mis ojos volvieron momentáneamente a su color natural. Pero la celebración fue prematura. Con un último esfuerzo desesperado, la entidad reunió toda su fuerza y tomó control completo de mi cuerpo. Mis manos se movieron con una velocidad sobrehumana, arrebatando la placa metálica a Jiménez y lanzándola lejos. Luego, con una fuerza que mis músculos humanos nunca habrían podido generar, empujé a los guardias, enviándolos volando contra las paredes. «Estúpidos mortales», rugió la criatura a través de mi garganta, mi voz distorsionada hasta ser irreconocible. «He existido por eones. He visto el nacimiento y la muerte de civilizaciones. Creen que pueden contenerme con sus patéticos rituales». Mi cuerpo se movía de forma antinatural, como si mis articulaciones funcionaran en direcciones para las que no estaban diseñadas. Sentí como mis huesos crujían bajo la presión de movimientos imposibles. Jiménez, sangrando de una herida en la frente, se levantó tambaleante. Su determinación era inquebrantable. «Gabriel», dijo, ignorando a la entidad que ahora controlaba mi cuerpo, «recuerda lo que te mostró. Recuerda su debilidad». Sus palabras resonaron en mi conciencia atrapada. ¿Debilidad? En todas las visiones que la criatura me había mostrado, en todos los recuerdos de existencias pasadas, que había visto que pudiera usar contra ella. Y entonces lo recordé. En cada salto de un huésped a otro, en cada transferencia, había un momento de vulnerabilidad. Un instante fugaz en que la entidad existía entre cuerpos, sin un ancla física. Si podía forzar ese momento, si podía expulsar a la criatura sin que tuviera otro lugar a donde ir. Entendí lo que debía hacer, y el conocimiento me llenó de terror y resolución a partes iguales. Con un esfuerzo sobrehumano, recuperé el control de mi voz por unos segundos. «Jiménez, la última celda, llévame allí, ahora». El capitán comprendió inmediatamente. Hizo una señal a los otros guardias. Aprovechando un momento de confusión de la entidad, me sujetaron. Aunque mi cuerpo se retorcía y luchaba con fuerza inhumana, lograron arrastrarme hasta su vehículo. El viaje hasta la prisión fue una pesadilla de gritos, amenazas y promesas seductoras, todas emanando de mi propia boca pero sin mi voluntad detrás. La entidad alternaba entre la rabia y la manipulación, ofreciéndome poder, conocimiento, inmortalidad si cooperaba. Cuando vio que nada funcionaba, recurrió a su última carta. «Si me expulsas, morirás», dijo con mi voz, ahora extrañamente calmada. «Mi presencia es lo único que mantiene unidos los fragmentos de tu mente. Sin mí, te desintegrarás». Quizás tenía razón. Quizás mi mente había sido dañada irreparablemente por su presencia. Pero ya no importaba.
Había visto lo que esta cosa era capaz de hacer, el sufrimiento que había causado a lo largo de milenios. Si mi destrucción era el precio para detenerla, era un precio que estaba dispuesto a pagar. En la prisión, el pasillo sur estaba vacío. Habían evacuado a los presos, dejando solo la celda 23 al final del corredor. El cuerpo del anterior anfitrión de la criatura seguía allí, inmóvil pero sorprendentemente sin descomponerse, como si estuviera preservado en un estado de animación suspendida. Jiménez ordenó que me llevaran dentro de la celda y me encadenaran a la pared, frente al cuerpo vacío. ¿Qué estás haciendo?, logré preguntar en uno de los breves momentos en que pude controlar mi voz. Jiménez me miró con una mezcla de determinación y tristeza. La celda está diseñada para contenerlo, explicó rápidamente mientras aseguraba las cadenas. No son solo barrotes. El piso, las paredes, todo está grabado con símbolos de contención. Una prisión dentro de una prisión. Entendí entonces por qué la entidad había necesitado un nuevo huésped. No podía escapar por sí misma. Necesitaba un vehículo, un cuerpo que no estuviera ya vinculado a la celda. Yo había sido su boleto de salida, y ahora estaba trayéndolo de vuelta a su jaula. La ironía era casi tan dolorosa como la lucha que destrozaba mi mente. Jiménez completó los preparativos y se detuvo frente a mí. Gabriel, dijo con solemnidad, lo que vamos a hacer nunca se ha intentado antes. La teoría dice que podemos forzar a la entidad a regresar a su antiguo recipiente, pero el proceso podría destruir tu mente. ¿Entiendes lo que eso significa? Asentí débilmente. Muerte o locura perpetua. Esas eran mis opciones, y las aceptaba. El ritual comenzó. Los guardias formaron un círculo alrededor de la celda, sosteniendo sus placas grabadas. Jiménez comenzó a recitar en aquel lenguaje antiguo, y los demás se unieron, creando una armonía imposible que parecía vibrar en el aire mismo. La entidad dentro de mí comenzó a retorcerse de dolor, usando mi boca para emitir gritos que ninguna garganta humana debería poder producir. Sentí como algo se desgarraba dentro de mi mente, como si estuvieran arrancando una parte integral de mi ser. No funcionará, gritó la criatura con mi voz, pero pude detectar el miedo auténtico debajo de su bravuconería. Este cuerpo morirá conmigo dentro. Todos morirán. Las luces de la prisión comenzaron a parpadear violentamente. El suelo tembló. Las paredes de la celda parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como si estuvieran vivas. La realidad misma parecía estar fracturándose alrededor de nosotros. En medio de este caos, experimenté un momento de claridad absoluta. Vi lo que la entidad realmente temía. No era la muerte o el confinamiento, sino la pérdida de identidad. Estos seres existían alimentándose de emociones humanas, absorbiéndolas, definiéndose a través de ellas. Sin un huésped, sin una conexión a la humanidad, eran vacíos, indefinidos. Y en ese momento, supe exactamente qué hacer. En lugar de luchar contra la entidad, abrí mi mente completamente. Le di acceso a todo, mis recuerdos más dolorosos, mis mayores vergüenzas, mis temores más profundos, pero también mis momentos de mayor alegría, amor y esperanza. La inundé con la experiencia completa de ser humano, con todas sus contradicciones, su belleza y su horror. La entidad, acostumbrada a tomar estas emociones selectivamente, se vio abrumada por el torrente. Sentí cómo se desorientaba dentro de mí, cómo perdía cohesión. Su identidad separada comenzó a disolverse, mezclándose con la mía. Ya no éramos dos entidades luchando por un cuerpo, sino una amalgama confusa de humano y otro. Por un instante aterrador, olvidé quién era yo y quién era ella. Nuestras memorias se entrecruzaron. Yo en la antigua Babilonia, ella en mi primer día de escuela. Yo cazando durante la peste negra, ella besando a Laura por primera vez. Jiménez debió notar el cambio, porque intensificó el ritmo del ritual. Los guardias se acercaron más, sus voces alzándose en un crescendo hipnótico. Las placas en sus manos brillaban con una luz imposible que parecía absorber la oscuridad circundante. Mi cuerpo comenzó a levitar ligeramente, las cadenas tensas pero increíblemente sin romperse, como si una fuerza invisible me elevara. Ahora, Gabriel, gritó Jiménez. Ahora o nunca. Con un último esfuerzo de voluntad, reuní todos los fragmentos dispersos de mi ser y me concentré en un solo pensamiento: expulsar. No a la entidad como algo separado, sino a aquellas partes que ya no reconocía como mías. Fue como intentar separar dos líquidos que se habían mezclado completamente. Una tarea imposible pero necesaria. Un dolor insoportable estalló detrás de mis ojos. Sentí como si mi cráneo se partiera en dos. Un grito surgió de lo más profundo de mi ser,
Un sonido que contenía tanto mi voz como algo más antiguo, algo no humano. Una luz cegadora emanó de mi cuerpo, tan brillante que incluso con los ojos cerrados veía su resplandor. El tiempo pareció detenerse, extenderse y contraerse simultáneamente. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener peso propio. Cuando finalmente pude abrir los ojos, vi que había caído de rodillas. Las cadenas colgaban flojas a mi alrededor. Mi cuerpo se sentía extrañamente liviano, como si hubiera perdido una parte significativa de mi masa. Frente a mí, el cuerpo que había ocupado anteriormente la entidad estaba ahora erguido, sus ojos abiertos mostrando ese color ámbar dorado que había visto en los míos. ¿Funcionó?, preguntó Jiménez cautelosamente, sin atreverse a entrar en la celda. Intenté hablar, pero mi garganta estaba en carne viva por los gritos. Simplemente asentí, aunque ni siquiera yo estaba seguro de lo que había ocurrido exactamente. El capitán hizo una señal a los guardias, quienes se apresuraron a cerrar y asegurar la puerta de la celda, dejándome fuera y a la entidad, o lo que quedaba de ella, dentro. Los días siguientes pasaron en una bruma confusa. Me sometieron a múltiples exámenes médicos y psicológicos. Especialistas que nunca había visto antes, que no parecían ser parte del sistema penitenciario regular, me hicieron preguntas interminables. Jiménez me explicó que pertenecían a una división especial, una que se ocupaba específicamente de casos como el mío. Casos que desafiaban la comprensión convencional de la realidad. Poco a poco, fui recuperando mi sentido de identidad, aunque nunca volvió a ser tan sólido como antes. Había espacios vacíos en mi mente donde antes existían recuerdos. Y a veces, en mis sueños, todavía veía fragmentos de vidas que no eran mías, ciudades antiguas que se alzaban bajo soles extraños, rituales realizados en cuevas profundas, rostros humanos transformados por emociones tan intensas que distorsionaban sus facciones. Me retiré oficialmente del servicio policial. No podía regresar, no después de lo que había experimentado. La versión oficial hablaba de estrés postraumático y agotamiento, diagnósticos convenientes que evitaban mencionar lo inexplicable. Teresa notó el cambio en mí, pero nunca presionó para obtener respuestas que yo no podía dar. Simplemente estuvo ahí, ofreciéndome una conexión con la humanidad que ahora valoraba más que nunca. 6 meses después, recibí una visita inesperada de Jiménez. Se había retirado también, pero seguía vinculado a aquel grupo secreto de vigilantes. «Queremos que te unas a nosotros», me dijo sin rodeos mientras compartíamos un café en mi porche. «Hay más como esa cosa. Muchos más. Y necesitamos personas que hayan sobrevivido al contacto, que entiendan realmente a qué nos enfrentamos». Miré hacia el horizonte, considerando su oferta. Una parte de mí quería simplemente olvidar, construir una nueva vida lejos de toda aquella oscuridad. Pero otra parte, quizás la parte que había sido alterada permanentemente por mi experiencia, sabía que nunca podría realmente escapar. El velo se había levantado, y no podía fingir que no había visto lo que había detrás. «¿Y qué pasa con la celda 23?» pregunté finalmente. «Con él». Jiménez suspiró profundamente. «Seguirá ahí, para siempre, si podemos evitarlo. La regla sigue en pie. Nadie habla con él, nadie lo mira a los ojos. Pero ahora hay más guardias, más protecciones. Y más importante aún, ahora sabemos que puede ser contenido». Asentí lentamente. La ironía no se me escapaba. Había roto una regla que parecía arbitraria, solo para terminar entendiendo su vital importancia. Había pagado un precio terrible por ese conocimiento, y seguiría pagándolo cada día por el resto de mi vida. Cada vez que me miraba al espejo y veía un destello dorado en mis ojos que desaparecía tan rápido como había aparecido. Cada vez que me despertaba exactamente a las 3:27 de la madrugada, con la sensación de no estar completamente solo en mi propia piel. «De acuerdo», dije finalmente, extendiendo mi mano hacia Jiménez. «Me uniré a ustedes». Mientras estrechábamos manos, sentí una extraña sensación de déjà vu, como si esta no fuera la primera vez que hacía este compromiso, sino solo la más reciente en una larga serie de vidas dedicadas a mantener a raya la oscuridad. Y a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento parece susurrar con voces antiguas, me pregunto si realmente ganamos aquella batalla en la celda 23. Si la entidad fue verdaderamente contenida, o si simplemente cambió de estrategia. Si una parte de ella sigue dentro de mí, dormida pero vigilante, esperando pacientemente su oportunidad. Y me pregunto qué reglas tendré que crear yo mismo, qué prohibiciones tendré que establecer, para mantener seguro al mundo, para mantenerme seguro a mí mismo.